Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. QU Copyright alegro a tenerlos por aquí de nuevo. Espero que tu copyright teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, de ganas de chismear un poquito, porque hoy vamos a hablar de un tema que incendiando las redes sociales. Un tema que tiene a la prensa rosa turca al borde del colapso nervioso, y lo adivinaron, vamos a hablar de nuestra queridísima Demet Özdemir. Como saben, Demet es una de las actrices turcas muy queridas y populares a nivel internacional. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en un verdadero icono. Pero como suele suceder con las celebridades de su calibre, su vida personal es objeto de constante escrutinio y especulación superíndice 3N. Y recientemente se ha desatado una verdadera tormenta mediática en torno a ella, una tormenta que involucra juramentos, promesas rotas y, al parecer, una explosión superíndice 3N de furia. Hoy vamos a desentrar más menos a este misterio, vamos a analizar los hechos, vamos a escuchar los rumores y vamos a intentar comprender qué copyright fue lo que realmente sucedió superíndice 3 para que Demet Özdemir llegara al punto de explotar, como dicen los titulares, y amenazar con borrar a alguien por ti. Prepárense porque este chisme viene cargado. Pero antes de sumergirnos en este drama turco, quiero invitarlos a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, análisis de series y películas, entrevistas exclusivas y, por supuesto, mucho chismorreo jugoso. Así que si son fanáticos de las telenovelas turcas y quieren estar al día con todo lo que sucede con sus actores favoritos, este es su lugar. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Ahora sin más preámbulos vamos a empezar. La verdad es que los últimos meses no han sido fáciles para Demet. Después copyright de su divorcio de Oyuzhan Párrafo, su vida amorosa ha estado bajo el microscopio, cada movimiento, cada interacción superíndice 3N, cada publicación superíndice 3N en redes sociales ha sido analizada hasta el mínimo detalle. Y como suele suceder en estos casos, los rumores no han tardado en aparecer. Se la ha vinculado sentimentalmente con varios hombres, algunos conocidos, otros no tanto, y cada uno de estos rumores ha generado una ola de comentarios y especulaciones. Pero hoy aquí empieza el meollo del asunto, esta vez los rumores parecen tener una base su superíndice 3 lida. No se trataba solamente de fotos robadas o miradas comprometedoras, sino de información superíndice 3N proveniente de fuentes supuestamente cercanas a la actriz. Pero lo que realmente encendió superíndice 3 la mecha fue una serie de informaciones que empezaron a circular en torno a una supuesta promesa que Demet habría hecho a una persona cercana, una promesa que al parecer no cumplió superíndice 3. Y es aquí donde la historia se pone interesante, porque las versiones son contradictorias y confusas. Algunos dicen que la promesa estaba relacionada con su carrera profesional, otros afirman que tenía que ver con su vida personal, y otros, incluso, sugieren que se trataba de un asunto familiar. Vamos a desglosar cada una de estas posibilidades, porque, mis queridos chismosos, ninguna de ellas es tan simple como parece. Si hablamos de su carrera profesional las opciones son infinitas. Demet, como toda actriz de su calibre, tiene una agenda apretadísima llena de proyectos en televisión superíndice 3N, cine, publicidad e incluso incursiones en el mundo del teatro. Podrá tratarse de una promesa relacionada con la elección superíndice 3N de un papel, con la colaboración superíndice 3N con cierto director o actor, o incluso con la defensa de un proyecto en particular frente a la productora. Imaginemos que Demet, en un momento de confianza con un colega, le promete luchar por un papel que ambos desean. Luego, por presiones externas o por una decisión superíndice 3N personal, Demet decide no seguir adelante con esa promesa, dejando al colega sin copyright dándose traicionado. Esto, aunque parezca una nimiedad, puede generar rencores profundos en un ambiente tan competitivo como el del espectáculo. Por otro lado, si la promesa estuviera relacionada con su vida personal las cosas se ponen aún jugosas. Después copyright de su divorcio, Demet ha sido extremadamente cautelosa con su vida amorosa, tratando de mantenerla alejada del foco mediático. Pero como sabemos, los paparazzi son implacables y cualquier desliz puede ser captado y amplificado. Podrá ser que Demet haya prometido a una amiga cercana no involucrarse sentimentalmente con alguien en particular, tal vez un ex de la amiga o una persona con mala reputación superíndice 3N.
Y como pasa muchas veces en la vida, el Corazu superíndice 3n tiene razones que la Razu superíndice 3n no entiende. Si Demet se hubiera sentido atrauda por esta persona y hubiera roto su promesa, la decepción superíndice 3n de su amiga podría haber sido enorme, dando pie a esta explosión superíndice 3n de furia y a la amenaza de borrar. Y por último, la posibilidad de que la promesa incumplida tenga que ver con un asunto familiar es la es delicada de todas. La familia es un tema sagrado para muchas personas, y cualquier traición superíndice 3n en este U con diéresis mbito puede generar heridas profundas e irreparables. Podrá ser que Demet haya prometido a un familiar apoyar con U superíndice 3 micamente un proyecto, cuidar de un ser querido o mediar en una disputa familiar. Si por alguna razón superíndice 3n Demet no hubiera cumplido con esta promesa, las consecuencias podrían haber sido devastadoras, tanto para ella como para su familia. Lo que parece estar claro es que la persona a la que Demet le habrá hecho esta promesa se sintió superíndice 3 profundamente decepcionada por su incumplimiento, y no dudo superíndice 3 en expresar su malestar, ya sea directamente a Demet o, lo que parece probable, a Trabu Copyright S de terceros o incluso a Trabu Copyright S de las redes sociales, utilizando mensajes encriptados o indirectas que, sin embargo, fueron fácilmente interpretadas por los medios y por los fans. Este es un juego peligroso, mis queridos, porque en el mundo del chisme todo se magnifica y se interpreta de la manera dramática posible. Una simple frase en Twitter, una foto con un filtro melancu superíndice 3 lico en Instagram, todo puede ser utilizado como munición para alimentar la polu copyright mica. Y es que en el mundo del espectrum culo cualquier pequeño más menos a acciu superíndice 3n puede generar un gran revuelo. Una simple me gusta en una publicación superíndice 3n, un comentario aparentemente inofensivo, una foto subida a Instagram, todo puede ser interpretado como una seu más menos al, como un mensaje oculto, como una confirmación superíndice 3n o una negación superíndice 3n de un rumor. Y los medios, por supuesto, siempre atentos a estas seu más menos ales, listos para convertirlas en titulares y alimentar la voracidad del público por la vida privada de las celebridades. Es un círculo vicioso del que es difícil escapar. En este caso, la situación superíndice 3n se complicó superíndice 3 a UNMU, por el hecho de que la persona supuestamente agraviada por Demet parece tener conexiones con el mundo del espectrum culo, lo que le permitió superíndice 3 filtrar información superíndice 3n a la prensa o al menos sembrar dudas y generar especulaciones. Y asu fue como la historia de la promesa incumplida llegó superíndice 3 a los oídos de los periodistas, quienes no dudaron en investigar y en publicar sus propias versiones de los hechos. Pero ojo a Q, porque no todos los periodistas son iguales. Algunos buscan la verdad, investigan a fondo y contrastan la información superíndice 3n antes de publicar nada. Otros, en cambio, solo buscan el titular sensacionalista, el clickbait que les asegure un aumento de visitas y de ingresos publicitarios. Y por supuesto, este último tipo de periodismo es el que suele prevalecer en el mundo del chisme. Fue entonces cuando empezaron a aparecer los titulares explosivos, las noticias sensacionalistas, las acusaciones veladas y las insinuaciones maliciosas. Y Demet, por supuesto, se vio en el centro de la tormenta, objeto de críticas, juicios y ataques. La presión superíndice 3n mediútica se hizo insoportable y la actriz, que siempre se ha caracterizado por su simpatia y su cercanía con sus fans, empezó superíndice 3 a mostrar signos de agotamiento y frustración superíndice 3n. La vimos seria en las alfombras rojas, menos activa en las redes sociales y en general, con una actitud distante y reservada. Hasta que finalmente llegó superíndice 3 el día en que explotó superíndice 3, como dicen los titulares. Según varias fuentes, Demet tuvo una fuerte discusión superíndice 3n con la persona a la que le habrá hecho la promesa, una discusión superíndice 3n que al parecer, subió superíndice 3 de tono rápidamente y terminó superíndice 3 con la actriz profiriendo una amenaza contundente, si sigues asu, te borraru copyright por ti. Pero, du superíndice 3 de ocurrió superíndice 3 esta discusión superíndice 3n. En un lugar público como un restaurante o una fiesta, o en un lugar privado, como la casa de Demet o de la persona agraviada. La respuesta a esta pregunta podrá darnos pistas sobre la veracidad de la información superíndice 3n. Si la discusión superíndice 3n tuvo lugar en un lugar público, es probable que haya sido presenciada por varias personas, lo que aumentará la credibilidad del relato.
Si por el contrario la discusión superíndice 3n tuvo lugar en un lugar privado, es muy difícil verificar la información superíndice 3n y podrá ser simplemente un rumor inventado por alguien con malas intenciones. Esta frase que fue filtrada a la prensa por alguien que supuestamente presenció superíndice 3 la discusión superíndice 3n, se convirtió superíndice 3 en el centro de la polu copyright mica. ¿A qué copyright se refiere a Demet con borrar copyright? ¿Se trataba de una amenaza física? ¿O probablemente de una amenaza profesional o social? Estaba dispuesta a utilizar su influencia y su poder para arruinar la reputación superíndice 3n o la carrera de la persona que la había decepcionado. Aquí es donde entramos en el terreno de la interpretación superíndice 3n. La frase te borrar copyright puede tener diferentes significados dependiendo del contexto y de la entonación superíndice 3n con la que se diga. Podrá ser una simple expresión superíndice 3n de ira, una forma de decir, voy a hacer que te arrepientas de esto. Pero también copyright n podrá ser una amenaza real, una advertencia de que Demet tú dispuesta a utilizar todos sus recursos para hacer daño más menos o a la persona que la ha traicionado. Las interpretaciones fueron variadas y controvertidas. Algunos la acusaron de prepotencia y abuso de poder, argumentando que ninguna persona, por famosa que sea, tiene derecho a amenazar a otra. Otros la defendieron argumentando que estaba en su derecho de defenderse de los ataques y las calumnias, y que su amenaza era simplemente una forma de expresar su frustración superíndice 3n y su hartazgo. Y es que, mis queridos, es fácil juzgar desde fuera, pero nadie sabe lo que realmente estuvo pasando por la mente de Demet en este momento. Imaginen la presión superíndice 3n de ser una figura pública, de tener que lidiar constantemente con la invasión superíndice 3n de la privacidad, los rumores y las críticas. Es normal que en un momento de debilidad, uno pueda decir cosas de las que luego se arrepiente. Lo cierto es que a partir de ese momento, la situación superíndice 3n se volvió superíndice 3 a UNMU S tensa. Los medios redoblaron sus esfuerzos por obtener información superíndice 3n, los fans se dividieron entre quienes apoyaban a Demet y quienes la criticaban, y la actriz, que ya estaba al límite, decidió superíndice 3 tomar cartas en el asunto. Y aquí es donde vemos la verdadera dimensión superíndice 3n de la crisis. No se trataba solamente de un chisme pasajero, sino de un asunto que podía afectar seriamente la imagen y la carrera de Demet. En primer lugar, emitió superíndice 3 un comunicado a Trabu Copyright S de sus redes sociales, en el que negaba que Tegu superíndice 3 ricamente haber amenazado físicamente a nadie, y aseguraba que sus palabras habían sido sacadas de contexto y manipuladas por la prensa. También Copyright N expresaba su frustración superíndice 3n por la constante intromisión superíndice 3n en su vida privada, y pedía respeto para ella y para su familia. Este comunicado fue un intento de controlar los DAO más menos os, de calmar las aguas y de enviar un mensaje claro a sus fans y a los medios: soy una persona normal, estoy sufriendo por esta situación superíndice 3n y necesito que me dejen en paz. En segundo lugar, contrató superíndice 3 a un equipo de abogados para que investigaran el origen de las filtraciones y para que tomaran las medidas legales necesarias contra quienes estuvieran difundiendo información superíndice 3n falsa o difamatoria sobre ella. Esta fue una decisión superíndice 3n inteligente, porque demostraba que Demet estaba dispuesta a defenderse legalmente de los ataques y a proteger su reputación superíndice 3n. Además enviaba un mensaje a todos aquellos que estuvieran pensando en filtrar información superíndice 3n sobre ella: si lo haces, te enfrentarú a las consecuencias legales. Y en tercer lugar, decidió superíndice 3 alejarse temporalmente de las redes sociales y de la vida pública, con el objetivo de descansar, reflexionar y recuperar la energía necesaria para afrontar los desafíos que se le presentaban. Esta fue una decisión superíndice 3n difícil, porque Demet siempre ha sido muy activa en las redes sociales y le encanta interactuar con sus fans. Pero también Copyright N fue una decisión superíndice 3n necesaria, porque le permitió superíndice 3 desconectar del ruido medio tico, recargar pilas y volver con fuerza. Desde entonces la polu copyright mica ha ido perdiendo intensidad, aunque aún siguen apareciendo noticias y comentarios al respecto. Demet ha regresado gradualmente a la vida pública, participando en eventos y proyectos profesionales, pero manteniendo un perfil bajo y evitando cualquier tipo de confrontación superíndice 3n. Ha aprendido la lección superíndice 3n y ha comprendido que en el mundo del espectáculo es mejor ser prudente y reservado. Pero ¿qué copyright podemos concluir de todo esto?
¿Q copyright N tiene la razón superíndice 3N en esta historia? ¿Demet es una víctima o una villana? ¿O tal vez ambos a la vez? La verdad es que es difícil saberlo con certeza. Como suele suceder en estos casos, la verdad absoluta probablemente se encuentre en un punto intermedio entre las diferentes versiones. Es probable que Demet haya cometido errores, que haya dicho cosas de las que se arrepiente, que haya reaccionado de forma impulsiva ante la presión superíndice 3N mediúltica. Pero también copyright N es probable que haya sido víctima de manipulación superíndice 3N, de calumnias y de una constante invasión superíndice 3N en su vida privada. Y como hemos visto, los medios de comunicación superíndice 3N tienen un papel importante en la creación superíndice 3N y difusión superíndice 3N de este tipo de polu copyright micas. A veces incluso son los propios medios los que inventan las historias para generar controversia y aumentar sus ingresos. Lo que podemos afirmar con seguridad es que la vida de las celebridades no es fácil. Están constantemente expuestas al escrutinio público, sometidas a una presión superíndice 3N constante y obligadas a lidiar con rumores, críticas y ataques. Y en ocasiones es comprensible que pierdan los nervios y que reaccionen de forma inesperada. Es importante recordar que las celebridades son personas como nosotros, con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus tristezas. Y que como tales merecen respeto y comprensión superíndice 3N. En el caso de Demet Özdemir, creo que es importante recordar que es una persona como cualquier otra, con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus tristezas. Y que como tal, is respeto y comprensión superíndice 3N. No podemos juzgarla sin conocer todos los detalles de la historia, sin saber lo que realmente pasó superíndice 3 y sin ponernos en su lugar. Lo que podemos hacer es aprender de esta situación superíndice 3N y reflexionar sobre la importancia de la privacidad, el respeto y la empatía en el mundo del espectáculo. Espero que esta historia haya sido de su agrado, y que les haya ayudado a comprender un poco mejor lo que sucedió superíndice 3 con Demet Özdemir. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N al respecto. ¿Creen que Demet actuó superíndice 3 correctamente? ¿O creen que se equivocó superíndice 3? ¿Creen que los medios de comunicación superíndice 3N han sido justos con ella? ¿O creen que la han atacado injustamente? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y antes de despedirme, quiero agradecerles una vez más por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden que aquí en mi canal encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, análisis de series y películas, entrevistas exclusivas y por supuesto, mucho chismorreo jugoso. Así que no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. En resumen, hoy exploramos la controversia en torno a Demet Özdemir, una figura prominente del espectáculo turco, y los rumores sobre una supuesta promesa incumplida que culminó superíndice 3 en una explosión superíndice 3N de furia y una amenaza que encendió superíndice 3 las redes sociales. Analizamos las diferentes versiones de la historia, la presión superíndice 3N mediútica a la que estuvieron sometidas las celebridades y la dificultad de separar la verdad de la ficción superíndice 3N en un mundo de especulaciones y rumores. Vimos CU superíndice 3 Demet respondió superíndice 3 a las acusaciones, negando las amenazas físicas y buscando proteger su reputación superíndice 3N legalmente. Y sobre todo, reflexionamos sobre la importancia del respeto, la empatía y la privacidad en el mundo del espectáculo. Gracias de nuevo por acompañarme en este viaje por el mundo del chisme turco. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que se hayan entretenido. Y recuerden, la vida de las celebridades no es un cuento de hadas, es una realidad compleja y llena de desafíos. Y ahora llegamos al final del vídeo. No olviden dejar sus comentarios y opiniones aquí abajo, me encanta leerlos y responderlos. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y si tienen alguna sugerencia para superíndice 3 vídeos, no duden en dejarla en los comentarios.
Siempre estoy buscando nuevas ideas y temas interesantes para compartir con ustedes. Asu que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y nos vemos en el Superíndice 3º vídeo. Besos y abrazos para todos. Adiós Superíndice 3S. Y recuerden, no crean todo lo que leen en internet.